Independencia de México. Antecedentes. Los factores externos que propiciaron la independencia de México fueron la independencia de las 13 colonias norteamericanas, las reformas borbónicas, la Ilustración, la Revolución Francesa y, por supuesto, la crisis económica en España. La iniciación. En Querétaro se armaba una rebelión encabezada por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz, Ignacio Allende y Juan Aldama, previsto para el 2 de octubre de 1810. Siendo la madrugada del 16 de septiembre, Miguel Hidalgo llamó al pueblo de Dolores a la lucha por la independencia, en nombre del rey Fernando VII y la Virgen de Guadalupe. Dado este movimiento, los obispos de la Nueva España excomulgaron a Hidalgo. Este se dirigió junto con sus hombres, que son campesinos criollos de bajo rango e indígenas, que se dirigieron a San Miguel el Grande con el estandarte de la Virgen, símbolo de la lucha revolucionaria. Miguel Hidalgo recibió el nombre del capitán general y Allende del teniente general de los ejércitos rebeldes. Se dirigieron a Guanajuato. La toma de la ciudad fue terrible, sobre todo para la matanza en la Alhóndiga de Granaditas el 28 de septiembre de 1810. Después su ejército se desplazó a Valladolid. El ejército insurgente llegó victorioso a las puertas de la Ciudad de México. Félix María Calleja, comandante del ejército realista, recupera a las ciudades, derrotando por fin al ejército insurgente en la batalla del puente del Calderón. Los insurgentes huyen a Estados Unidos de América, buscando el armamento. En camino, víctimas de una traición, fueron capturados, juzgados y ejecutados el 30 de julio de 1811. La organización. Al morir Hidalgo, el ejército se deshizo por varios generales, pero en el estado de Guerrero, José María Morelos e Ignacio López Rayón, Hermenegildo, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero organizaron un pequeño ejército. Morelos inició sus campañas militares con la idea de apoderarse de los principales centros económicos. Morelos logró controlar Oaxaca, Teotihuacán, Cuautla y Acapulco. En junio de 1813, en Chilpancingo, Morelos convocó a un Congreso Nacional con el objeto de elaborar una constitución que sirviera de base para la formación de una nación independiente con un gobierno que representara al pueblo. El Congreso de Anáhuac se inauguró con el discurso de Morelos conocido como Sentimientos de la Nación. Morelos clamaba un mundo de justicia y de respeto a la propiedad privada. Mientras Calleja se preparaba para atacarlos, Morelos huyó protegiendo a los miembros del Congreso hacia Valladolid y se refugió en Apatzingán, en donde se publicó la primera Constitución de México independiente, donde se establece la definitiva independencia de México. Se afirman los derechos de la libertad, igualdad y propiedad, seguridad social, y se prevé la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Los generales rebeldes fueron hechos prisioneros y ejecutados hasta que, en el camino a Michoacán, Morelos cayó en poder de sus enemigos. Fue conducido a la Ciudad de México, juzgado y condenado a muerte. Murió en San Cristóbal de Catepec, Estado de México, el 22 de diciembre de 1815. Resistencia. Al morir Morelos, la independencia se convirtió en una gran guerra de guerrillas. Entre los guerrilleros más notables de Estado, cabe citar a don Vicente Guerrero, don Guadalupe Victoria, don Nicolás Bravo y don Pedro Moreno. La guerra se convirtió en un negocio donde Agustín de Iturbide, quien se dedicó a las exploraciones comerciales, a tal grado que las castas comerciales de Querétaro y Guanajuato se quedaron ante el virrey. Por otro lado, en septiembre de 1816, don Juan Ruiz de Apodaca venía a sustituir al virrey Calleja. En estas críticas circunstancias vino a México don Francisco Javier Mina, militar español que había luchado contra Fernando VII. Mina, al ser un militar de ideas liberales, vino a México a ayudar con armas y dinero. Llegó en mayo de 1817 para ponerse en contacto con los guerrilleros insurgentes. El virrey Apodaca, sorprendido por los triunfos de Mina, expidió una proclama declarándolo enemigo de la religión, traidor de su patria. Mina fue derrotado por Lillana. Después de la muerte de Mina, se aceleraba la decadencia de la guerra y los jefes insurgentes más importantes como Bravo, Ignacio Rayón y el Verduzco cayeron al fin en manos de los realistas. Consumación de la independencia. En septiembre de 1810 se reunieron en Cádiz la Constitución de 1812. Dieron a España una constitución que se apartaba totalmente de la tradición monárquica absolutista. El 30 de septiembre de 1812 se juró la Constitución de Cádiz. El virrey nombró a Iturbide comandante general del sur con la consigna de acabar con los insurgentes.
El 16 de noviembre de 1820 salió de México dispuesto a batir a Guerrero. La primera intención del nuevo comandante general del sur fue la de acabar con los insurgentes. Iturbide escribió a Guerrero una carta invitándolo a sostenerse al gobierno. Guerrero contestó esta carta rechazando el indulto que se le ofrecía y diciéndole a Iturbide que aun cuando había sido uno de los mayores enemigos de la revolución, se ofrecía a colaborar con él siempre que se tratara efectivamente de lograr la independencia de la nación. En la carta se pusieron de acuerdo sobre los principales puntos por los que se continuaría luchando, y desde luego el caudillo insurgente se puso a las órdenes de Iturbide. Esta fue conocida como la Plaza de Acatempan. En él proclamaban la independencia absoluta del trono español a establecer un gobierno monárquico para proteger la religión católica como única en el país y ofrecer el trono de México. Los principios de este plan, que fue el de Iturbide, estaban de tal manera combinados que interesaron a todas las clases sociales del país. Iturbide es el primer jefe del ejército de las tres garantías que son religión, unión e independencia. Los diputados que representaban a la Nueva España en las Cortes españolas consiguieron que el ministro de Ultramar destituyese a Apodaca y nombraran como jefe superior a Juan de O'Donojú. El rey Juan O'Donojú ordenó que las fuerzas realistas evacuaran la Ciudad de México, comenzando a entrar las tropas insurgentes. El 27 de septiembre, el ejército trigarante entró a la ciudad. A las 10 de la mañana entró Iturbide, siguiendo de su estado mayor y del grueso de sus tropas, que ascendían a 16,000 hombres, habiendo formado a la vanguardia de las fuerzas del general Vicente Guerrero. En la esquina del convento de San Francisco, el ayuntamiento hizo entregar las llaves de la ciudad a Iturbide, quien continuó su camino hasta el palacio, desde donde, en compañía de Juan de O'Donojú, presidió el desfile de su ejército. Enseguida se efectuó una solemne ceremonia religiosa en la catedral, después de la cual Iturbide dirigió al pueblo una proclama en la que anunciaba el término de su empresa, diciendo: ya estáis en el caso de saludar a la patria independiente como os anuncié en Iguala. Ya sabéis ahora el modo de ser libres. Toca a vosotros señalar el de ser felices.